Bienvenido. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, viniste de visita al Chaco a presentar tu último libro. Sí, justamente acabamos de terminar la presentación en la Facultad de Arquitectura. Bien interesante porque estamos discutiendo el papel de la ciencia y la tecnología en la universidad en la Argentina del futuro. El libro lo que hace es analizar qué pasó estos 40 años de democracia, ver qué tenemos en el debe, qué tenemos en el haber. ¿Por qué el libro se llama Del péndulo al Es precipicio? bravo el ¿Por qué? título, ¿eh? ¿Eh? Es bravo el título. Sí, sí, en realidad el libro tenía que haber sido cuando se pensó era el péndulo, digamos, porque pasamos de momentos donde se invirtió mucho y donde la educación creció a momentos donde se practicó ajuste, hubo políticas neoliberales que impidieron que siga creciendo la inversión en educación, en ciencia y tecnología, pero al final nos encontramos con el precipicio. Lo que hay hoy en nuestra mirada no tiene nada que ver con los ajustes que hubo antes. Hoy no hay un Claro. ajuste sobre la educación o un ajuste sobre la universidad o sobre la ciencia y la tecnología. De hecho, ya no hay Ministerio de Educación ni Claro. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo que hay es un intento de aniquilamiento de la ciencia y la tecnología, la universidad y la educación, lo que llamamos comúnmente los investigadores del CONICET, lo estamos llamando un cientificidio. Claro. Es directamente dejar sin presupuesto todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología y educación universitaria. Sí, pero es más que eso, porque hasta ahora siempre fue, por eso era un péndulo, eran momentos de más inversión y de menos inversión. Este momento, el precipicio, tiene que ver con alguien que dice, no, no se trata de más o menos presupuesto, se trata que el Estado no tiene que intervenir en la educación, tiene que ser el Ah, mercado, el Estado no tiene que invertir en ciencia y tecnología, el Estado no tiene que invertir en la universidad, tiene que ser del mercado. Si vos mirás cuál es el proyecto original de ley ómnibus, o cuál es el DNU primero que hizo el Milei, 70. claro, quiere disolver todos estos organismos. Y después lo intentó, aunque el Sí. Congreso rechazó y sacó todo eso, después intentó disolver el INTA, el INTI, la CONEA, la CONAE. Cosas que Argentina está orgullosa de ser el único país de la región que tiene sus propios satélites, satélites Sí. comunicacionales y satélites de observación de la Tierra. Somos el único país de la región que tiene desarrollo nuclear propio, pacífico, y un desarrollo que iba a terminar con el CAREN, con un reactor modular, que era Argentina pionero en ese sentido y que ahora se dejó de invertir. El único país de la región que tuvo su vacuna contra el COVID, que ha desarrollado en biotecnología semillas como el HB4 resistente a la sequía. Argentina era un país que tenía, el único país del hemisferio sur que tiene 3 premios Nobel en ciencia. O sea, Claro. Argentina tenía un desarrollo enorme. Este gobierno está poniendo en tela de juicio ya no cuánto invierte, sino directamente si el Estado tiene que ocuparse de la ciencia y la tecnología. Estamos viviendo un tiempo inimaginable. Es que jamás, como la palabra es, miren, tenemos una trayectoria y una edad y hemos pasado Sí. por distintos momentos, hemos estado en la recuperación de la democracia, creíamos que la democracia tenía que tener ciertos consensos políticos, entre los cuales debía estar el educativo. Me tocó a Total. mí ser el ministro de la ley de financiamiento educativo del 6% en educación, de la ley de educación técnica, de la ley de financiamiento de la ciencia, el 1% del PBI. Bueno, en este presupuesto que llegó al Congreso, este Congreso dice deroguemos la ley de financiamiento de la educación técnica, deroguemos la ley de financiamiento de la educación, deroguemos la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología. Ahora, fueron todas leyes votadas por unanimidad. Es decir, todas las fuerzas políticas Tremendo. estuvieron de acuerdo. Puede cambiar el gobierno, Sí, hay sí. tiempos de calendario electoral que no coinciden con los tiempos educativos, pero esto tiene que seguir. Bueno, hoy en día tenemos, increíble que se mande al Congreso, el mismo Congreso que votó por unanimidad esas leyes, ahora tiene un presupuesto, ya hace 2 años que no tiene presupuesto, pero este año tiene para discutir un presupuesto que dice, derógase la ley de financiamiento de la educación, que fue los 1000 días de Carpa Blanca. Sí, sí. Bueno, ¿te acordás que todo lo que Tremendo. hubo que pasar para lograr eso? Sí, Se sí. llegó al 6% en el 2015 y ahora estamos en el 4%. Ciencia y tecnología, para que vos tengas una idea, Argentina este año va a invertir 0,15 del PBI. Brasil, que está al lado, invierte 1,3 del PBI, de un PBI que es 3 veces más grande.
Entonces, ¿cómo Argentina va a tener un desarrollo científico que es lo que nos permite agregar valor a la producción del Sí, Chaco, sí, sí, a sí, la sí. producción de cualquier provincia, que nosotros tengamos el litio y tengamos que venderlo tal cual para que otro haga la batería que después nos la venda con el auto? Bueno, los desarrollos tecnológicos los tenemos que hacer acá para que Argentina le dé trabajo a su gente. Claro, y aparte para ponerle valor agregado a todo lo que tenemos en minerales y todo eso. Mañana hay un congreso de educación, vas a participar. Sí, sí, vinimos por los dos temas. El Congreso de Educación de mañana, vamos a estar con Coqui Capitanich allí. Tengo que decirlo, Coqui Capitanich fue el senador que presidía la Comisión de Presupuesto. Presupuesto y Hacienda. Entonces fue, en realidad yo le tengo una gratitud enorme porque él fue que defendió la ley de educación técnica, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional. Él fue el miembro informante Claro, y entonces va a ser un gusto estar mañana con él en este Congreso que va a discutir autocríticamente también, porque hay que decir, las cosas no es que estaban funcionando bien. Hay que tener una mirada para ver por qué este presidente puede destruir todo lo que se hizo a partir de cosas que con justicia uno podría decir, bueno, más chicos fueron a la escuela, pero no aprendían lo que la escuela prometía enseñarles. Más egresados universitarios, sin lugar a duda, pero también todavía tenemos ahí temas fundamentales respecto a la deserción, digamos. sí. Ciencia y tecnología se ha crecido mucho, pero tampoco tenemos una vinculación con el sector productivo como es necesario tenerla. Entonces, el Congreso de mañana, que compartiremos con Coqui, va a tener que ver con esto, con discutir no solo lo que pasó, sino cuál es la mirada que tenemos para subsanar los problemas que todavía la educación y la ciencia tienen hoy. Por este programa pasan dirigentes políticos, sindicales, estamos todos los días, de lunes a viernes, de 18:30 a 20, y vienen muchos dirigentes sindicales de la educación. Y me decían que ahora la deserción pasa por dos temas tremendos. Uno es que no hay dinero para pagar la tarjeta para viajar, la sube, se han ido los costos a un precio tremendo del transporte, sin subsidios. Y el otro tema es que los chicos también iban a la escuela para comer. Se está terminando eso. O sea, ya no hay ni almuerzo, ya no hay colación. Y entonces estamos ante un panorama verdaderamente demasiado crítico, ¿no? El tema, Daniel, me parece hoy Cristina esbozó un poquito, vamos a tener que ser nosotros los que hagamos los proyectos para salir de esta destrucción, dijo, en resumidas cuentas. Pero, ¿cuánto va a costar construir de nuevo este país? El ejemplo que das vos es muy bueno, porque la educación es el último espacio del Estado que llega a los confines de la nación. Hay unos lugares donde solo está la educación, no tenés otro espacio público donde los chicos pueden ir. Entonces, todas las demandas, las de comida, las de violencia, las de despiojar, las que quieras, caen sobre el maestro. Entonces, después se le critica a la escuela que realmente no enseña lo que promete enseñar, pero también la escuela se tiene que hacer cargo de un conjunto enorme de tareas importantísimas que el Estado está desatendiendo. ¿Sabes cuántos, es decir, hace 2 años cuántas becas Progresar había, es decir, para la secundaria y para la universidad? 1.400.000 en el país. ¿Sí? Que Eso no es. alcanzaban, pero había 1.400.000. Hoy hay 400.000. Te quiero decir, y gobiernos como el gobierno de Chaco, porque hay algunas provincias que se hicieron cargo, Sí, sí, incluso hasta la ciudad de Buenos Aires, se hizo cargo. sí. Provincias como el Chaco no se hicieron cargo de que la nación se corrió. Por ejemplo, la nación dejó de pagar el incentivo Docente. docente. Bueno, hay provincias que se hicieron cargo, en el Chaco no No. fue el caso. Por eso nos preocupa, y recorriendo las provincias, yo esta semana estuve por lo menos en 3 o 4 justamente para debatir estos temas, nos preocupa cuando hay un Estado nacional que se desentiende y hay una provincia, como es el caso del Chaco, que no asume esa responsabilidad. Recordad también que en el año 92 la nación le tiró por la cabeza los Todo. hospitales y las escuelas a las La salud y provincias la y no educación. le pasó la plata. Entonces no es que el Estado nacional empezó a pasar plata porque era bueno, no, era reparar lo que había hecho, la injusticia que había hecho en el 92, que era entregar las escuelas, Sí, las sí. técnicas,
las nacionales, entregar los profesorados, toda la educación privada. La nación se la sacó de encima y no le pasó un peso. Este fue Sí, sí. Cavallo. Este gobierno está haciendo exactamente lo mismo, porque la ley de financiamiento era justamente para Claro. compensar lo que había pasado en los 90. Por eso nos parece muy importante, y hoy lo vemos en el Congreso de la Nación, que es la principal herramienta que tuvimos para parar un conjunto de leyes y también para proponer leyes muy Claro. importantes. La Sí, ley sí. esta de emergencia de la universidad, la ley de emergencia de ciencia y tecnología, que tiene media sanción y tiene que discutirse en el Senado, son sustantivas. La de discapacidad, que el gobierno dice Ah, no tengo los recursos. Ahora hay recursos para perdonar 1.700 millones de dólares a los sectores sí, sí. concentrados, no eran los Sí, sí. productores, eran los Las sectores. cerealeras. Exactamente. Hay plata para pagar los intereses que estamos pagando la deuda y no hay plata para cosas tan básicas como las que estamos hablando. Sí, Realmente por eso, ya que estamos muy cerca de las elecciones, sí. la verdad que también me gustaría hacer un llamado para que los que quieren defender la universidad, los que quieren defender el sistema educativo, los que quieren defender la ciencia y la tecnología, acá en la provincia, insisto, hay un candidato que me consta que cuando tuvo su lugar en el Senado lo hizo, como Coqui Capitanich, sepamos elegir en esa dirección. Ayer conversábamos, estuvo aquí la última hora del programa, estuvimos charlando con él, porque en realidad eh, Coqui tuvo su desarrollo político a partir del Senado. O sea, él era un economista que había intentado 2 veces ser gobernador del Chaco y le había ido mal. Y en la Mira, tercera oportunidad, en el 2007, cuando deja el Senado, él gana la elección. vamos a ver que la anécdota personal es que Coqui viene a verme como yo era ministro de Sí, Educación, Ciencia y Tecnología, con muchas ideas, con mucha perspectiva, y la verdad que como él sabe mucho de economía y sabe mucho del tema de los números y de las finanzas, me aportó un conjunto de sí. elementos para esa ley. Esa ley, la ley de financiamiento de la educación, es única en la historia del país. ¿Por qué? Porque es una ley que permite aplicar fondos federales, es decir, fondos nacionales, a un fin específico que es la educación. ¿Por qué se cumplió esa ley? Porque hay un montón de leyes que no se cumplen. Sí, sí. Más bien, la Ley Federal de Educación también había dicho vamos a duplicar el presupuesto. Pero justamente entre esas cosas que hablamos con Coqui era la posibilidad de que el Estado Nacional le pasa a la provincia, pero la provincia la puede usar para cualquier cosa. No, pero en este caso usamos un artículo de la Asignación Constitución. específica. Exactamente. Es el único caso de la Argentina. Había habido un puente que a una provincia el Estado le había dado con asignación específica, pero en este caso es la primera vez que se utiliza eso y te digo que gracias al aporte de Coqui. No, en ese sentido, ayer nos recordábamos, hizo leyes muy importantes, bueno, la de la creación de la Universidad del Chaco Austral, una universidad en el centro de la provincia del Chaco. La verdad que fue un trabajo, eh, su desarrollo, yo siempre le digo, su desarrollo político lo realizó en el Senado, en un Senado donde en esa época estaba Raúl Alfonsín, donde en esa época estaba Adolfo Rodríguez Sá, o sea, presidente de la Nación, gobernadores de provincia, José Luis Gioja, o sea, un Senado de pesos pesados, y él era una persona muy Muy joven, joven. pero hizo su capacitación política, le digo yo, en ese Senado y ahora está como primer candidato. ¿Cuál es tu mirada para estas elecciones de dentro de 9 días? Bueno, interesa porque ¿qué es una elección de medio término? Es un mensaje que el pueblo le da al gobierno. O sea, es un mensaje, no cambia el gobierno. No, Es no, un sí, mensaje que el pueblo le da al gobierno. En la provincia de Buenos Aires hace pocos días les dio un mensaje, mire, por ese camino no, modifique el camino. Incluso el primer discurso de Milei, que para mí, yo me puse como optimista, sí, dijo, sí, bueno, escuchamos el mensaje, sí. hay un pedido para que haya mejores Autocrítica, jubilaciones, que mejore el salario, ¿no? Él planteó un conjunto de temas, yo dije, bueno, quizás, no estoy de acuerdo yo con la política de Milei, tenemos 2 años en donde recuperamos parte de lo que los sectores mayoritarios del país claro. perdieron, fundamentalmente las pymes también, ¿no? Hoy estuvimos justamente con, con un candidato que es intendente de una localidad que él contaba, de que pasaron de ser algodonera a ser maderera y que realmente ahí hay transformaciones muy importantes para hacer y para apoyar, para que puedan generar trabajo.
Entonces, me parece que el pueblo, independientemente que conceptualmente esté de acuerdo o no con el gobierno anterior, con el actual, hay que darle un mensaje al gobierno que cambie las políticas. No puede ser, pero, es como que de sentido común. Uno ve que no, Macri nos endeudó en 40.000 millones de dólares, 58.000 en realidad una parte no se usó, pero bueno, nos endeudó. A mí me tocó ser el ministro de Néstor Kirchner cuando él dijo le pagamos al fondo y listo. Y Sí, bueno, Argentina pudo tener una política de crecimiento, el PBI crecía al 8 o 9% durante varios sí, años, sí, a tasas chinas. exactamente, justamente por tener autonomía. Ahora uno vio que después de haber dicho que aprendió la lección, al otro día va a pedir 20.000 millones más y después pide ahora 40.000 millones. ¿Cómo vamos a pagar esa plata? Nuestros Imposible. hijos, nuestros nietos, es que es una irracionalidad total y uno se da cuenta porque oíste que hablamos, que hablaste vos y que hablé yo con mis Sí, sí. amigos, el dólar. Y el secretario del Tesoro norteamericano, es decir, el que fabrica los dólares, le dice, yo les voy a dar todos los dólares que ustedes Que sean quieren, y la gente necesarios. no le cree Claro, y compra dólares, porque pero por sabe supuesto que que todo el eso, 27 va a haber devaluación. Es una cosa increíble. pero como nos pasó con Macri, que desde que hizo el préstamo del Fondo Monetario, los sectores financieros, él mismo lo confesó después, bueno, se lo llevaron los bancos. Así Entonces, es. porque si yo pido un préstamo y hago obra pública, pido un préstamo y con eso le doy crédito a los pequeños y medianos productores, si pido un préstamo y con eso hago logística, infraestructura para el país, tiene sentido porque se va a poder devolver. Claro. Ahora, si yo pido un préstamo para que se lo lleve el sector financiero, ¿cómo Para se lo la está llevando? timba. Porque si vos compras 500 dólares, el otro compra 300, el otro compra 1000, pero uno compra millones de dólares, bueno, entonces la verdad es que lo que el secretario del Tesoro norteamericano está diciendo que los argentinos le paguemos a los que se llevan la plata, porque vamos a tener que devolverles la plata a ellos. Por supuesto, no es ningún regalo, Sí, sí. este, y no tenemos forma de resolverlo. Así es. Daniel, te agradezco infinitamente No, yo que agradezco hayas la podido invitación. venir. Estamos ya en el horario del noticiero, Te van pero a dar las noticias de todo esto que hablamos. totalmente, no te quepa la menor duda. Un gusto, que tengas una buena estadía y mañana la invitación es para el congreso que se va a hacer en la Facultad de Arquitectura aquí en la UNE, la Exactamente. Universidad Nacional del Nordeste. Muchísimas gracias por la venida. No, gracias por la invitación.